Sí, y bueno, como les estaba comentando, bueno, al fin y al cabo, Palestina y Siria serán libres algún día. Bueno, ahora creo que podemos comenzar el programa. Sí, Bienvenido a Las Polis, mis de panas. nuevo, aquí estamos. Estamos Gracias. hoy en un capítulo especial. Siempre decimos lo mismo, pero bueno. Sí. No siempre, pero este capítulo es muy especial porque tenemos evidentemente acá a Sale el Rifai. El Rifai. El Rifai. Bueno, él nos dirá que no es Saleh. Él nos meterá un lepe en la cabeza y va a decir, no es Saleh, se pronuncia De otra forma. de otra Bueno, forma, Saleh, pero bueno, preséntate, Saleh. Bueno, mi nombre es Saleh El-Rifai. Rifai es obviamente mi apellido. Y bueno, básicamente soy un árabe / venezolano que, bueno, me crié en Venezuela y hasta ahorita me encuentro en una isla caribeña llamada Trinidad y Tobago. Y bueno, lo demás es historia, supongo. Aquí estoy. A ver, una breve presentación, creo. ¿Cómo nos conocimos? Nosotros estábamos en un grupo de Discord de política. De política. Y... Bueno, de hecho, ahí nos conocimos prácticamente todos. Sí, nos conocimos prácticamente todos. Sí, no sabemos quién coño de la madre era este huevón aquí. Sí, yo sí, ahí tenía un seudónimo que después todo el mundo como que, tú eres este. Ajá, sí, literal. Sí. Entonces, bueno, aquí Y estamos. aquí estamos. Bueno, Saleh es parte de ese grupo, lo que pasa es que no está aquí en Argentina, entonces, coño, ya dijimos dónde vivimos, ¿vale? Ya lo habíamos dicho, fue igual. Lo habíamos dicho. Y Saleh, bueno, es un gran amigo de nosotros, lo que pasa es que, bueno, la distancia Es que nos separa. así se llama una provincia acá en Filipinas, pues. Argentina. Donde nosotros vivimos, evidentemente. En Filipinas. Vivimos en Filipinas, exactamente. Bien lo dijiste, lo que pasa es que, bueno, conocemos Buenos Aires, no vivimos en Buenos Aires. Fuimos a la isla de Buenos Aires. Exacto, una isla ahí en Filipinas. El que, bueno. archipiélago de Buenos Aires. Ajá. Bueno, y la distancia nos separa, pero bueno, Saleh es un gran amigo de nosotros. Ok, Sale, ¿quieres que pongamos tu Instagram o algo? No, para nada, no busco ser famoso. No, tranquilo, igual no vas a hacer, pues, pero es por los loles. Igual nos ven 3 personas aquí, así que bueno, tranquilo. No. 25 reproducciones. Ajá. Pero, aunque bueno, Bueno, sería Saleh, S-A-L-A-H, piso 98. Ajá. bueno, Ok. ahí, Sí. ahí pueden conseguir al chico de la voz hermosa. Ah, ¿verdad? Sí, Una voz de locutor increíble. Exactamente. Supera a Daniel en su voz de locutor. Sí. No, bueno, lo superaremos, pero él me supera en experiencia Ay. de locutor, obviamente. Ok. Qué bueno que lo Qué bueno que aclaraste. aclaraste. No, chao, pero es que ustedes nunca dejan volar su imaginación, nunca paran de dejar volar su imaginación. Increíble. Bueno. Bueno, vamos al tema que Ajá. queremos tocar. Está en el título. Que está en el título. Broma pesada a los árabes. A los árabes. Sale mal. Que es la influencia árabe en la cultura hispana. Más allá de que la cultura hispana tenga una historia detrás, todo ese tema, tenemos que hablar también de que tuvo 700 años a los árabes invadiendo la península, los cuales dejaron una herencia bastante grande a lo que es la cultura, la ciencia, la ganadería, todo ese tema, el lenguaje, y fue un punto importante para lo que es la hispanidad actualmente. Claro. Estuvieron esos 781 años, estuvieron justo hasta el descubrimiento de América en 1492, donde ya terminaron de salir de la isla, donde ya terminaron de la isla, de la península. Ajá. Fueron expulsados. Y en todo ese tiempo, la influencia que nos dejó fue bastante grande. Podemos comenzar hablando por el tema de la arquitectura, un tema que más o menos manejo. Los árabes iban haciendo palacios, que eso estábamos hablando ayer, que era Alcalá, ¿no? ¿Era? Alcalá, ¿no? Ese palacio. Al-Qala. Alcalá. Al-Qala, que vendría siendo básicamente el castillo. El castillo. El castillo. Correcto. Y literalmente los árabes... Correcto. Los árabes iban dejando castillos, y entonces hay muchos pueblos, o varios pueblos en España que se llaman Alcalá. Ahí está la. Y es por eso mismo, porque eran donde donde estaban los palacios de los árabes que iban
no sé si dinastía, los califatos. Califato, Los sí, califatos. también es como son, bueno, no, dinastías no, porque dinastía es más cuando es como una especie de familia que se mete en el poder. Ok. Sí, yo no soy científico, ojo. Pero ajá, hasta donde tengo entendido es algo así. Pero sí, allá en esa época de la península ibérica se manejaba mucho lo que eran los califatos y el sistema de gobierno, o acá como en España, después como se comenzó a llamar coronas o reyes o etcétera, en ese tiempo eran califatos. Entonces, así estaban los califatos árabes, básicamente casi en todo lo que es la península ibérica. Creo que nada más faltaba un poquito el norte y los detenía era básicamente Francia. Luego de eso, cuando comenzó a retroceder, cuando comenzó la reconquista de los reyes católicos españoles, el último califato en caer, si no me equivoco, Sale, tú debes saber de eso, el último califato en caer fue el califato de Córdoba. Entonces imagínense, eso fue ya básicamente un poquito antes de que se descubriera América. Entonces sí, o sea, es básicamente una época reciente que nosotros seguimos arrastrando esa cultura, y el punto como más esencial que podemos ver donde tenemos arrastrada esa cultura es en el lenguaje inicialmente, que básicamente que queremos hacer como un punto importante referente a eso, que bueno, para eso es que esta Sale, Para que eso se está hizo Sale. la tarea de ¿cómo que se llama? De investigar si hay unas palabras que son básicamente, que en el castellano tenemos de herencia del árabe, y bueno, o sea, tipo, no sé, jamón. Entonces, ajá, ahí Sale puede dar más charlas sobre eso. A ver, dato curioso, nosotros todos los días utilizamos palabras árabes, sin querer, ¿vale? En el idioma castellano, español. Todos los días utilizamos sin querer. Obviamente, yo sé muchas palabras en árabe que tienen el mismo significado en español y viceversa. Dato curioso también, los dos sitios, claro, tanto Castilla como Granada fueron dos sitios geográficos donde más han estado los árabes cuando conquistaron el siglo VII. Y como bien ustedes dicen, a mediados del siglo XIV, finales del siglo XIV, 15. entrando el siglo XV, es donde básicamente sí, nos fueron. Pero obviamente, aparte, más allá de la cultura, también dejaron obviamente la lengua, el cual obviamente es un tema muy importante, obviamente, que influyó no solo también en España, esto se extendió obviamente a Latinoamérica también. Claro. Y otra curiosidad también que tengo, por lo menos los gitanos, que son para mí como la representación de los árabes, que en inglés serían los gypsies, ¿no? Que también existen tanto en Rumanía, Inglaterra, claro. Irlanda, Escocia. Sí. Para mí estos gitanos tienen una representación muy importante también para la cultura del país de donde provengan, y también la cultura árabe en general, por el hecho de que son como la semejanza de los beduinos que nosotros tenemos por lo menos en países árabes, tanto en el Golfo Pérsico, Golfo Árabe, como lo quieran llamar. Esto es el origen de lo que es el árabe. Esto es el origen de lo que es el árabe, porque nosotros venimos de eso precisamente. Mira. Venimos del desierto. Y no solo, claro, no solo del desierto, también obviamente de países actualmente como Palestina, Siria, Jordania, el Líbano, que son países donde obviamente existen las 4 estaciones, no es simplemente desértico, que es Claro. también un estereotipo muy común, que muchas personas creen que, bueno, por el hecho de ser árabe, tienes que vivir como en un toldo, con un típico camello, y en el desierto tomando café. Tú Pero también. Coño, nada inciso. de la realidad. Sí. Inciso, el café árabe, el que hacen como en una arena, ¿no en es? una arena del desierto. Ese es más famoso, claro, pero ese es más famoso en Turquía, fíjate Turquía. tú. Ajá. Aunque sí. Entonces, como les estoy comentando, es el estereotipo típico, ¿no? Pero nada lejos de la realidad. Pero que en realidad es así. En países como Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Unidos, Qatar, que son países más que todo desérticos, son países que conservan aún esta cultura y de hecho se sienten orgullosos de ello.
y sin dejar a un lado también Bahrein, por ejemplo, o Bahrein, Bahrein, como dicen ajá. en español, Oman también, comparten todo este estereotipo que en realidad es una realidad, y que me parece que es fundamental, porque al fin y al cabo esto preserva la raíz de la que provienen. Y esto también es curioso porque todos los países que acabamos de comentar son países ricos. Eso todo lo tenemos en claro. Son países ricos, y entre esas personas que son jeques, millonarios, personas obviamente que bueno, son ricos, pues. Estas personas suelen ser o suelen vivir de una forma mucho, o les gusta más, ¿no? Seguir viviendo de la misma manera en la que sus ancestros vivían. Les gusta todavía conservar esa forma de vida. Todavía se sientan, por ejemplo, en la arena, conservan este tipo de reuniones familiares. La vestimenta. Básicamente se van a un lado, claro, se van como una especie de oasis o un desierto cercano a la ciudad, por ejemplo, donde básicamente se sientan a conservar la cultura. Eso es a lo que me refiero. Y eso me parece a mí sumamente fundamental, sobre todo si eres una persona que va a ir a vivir o a empezar a hacer tu vida en el extranjero. Que también esto lo heredes a tus hijos, ¿no? Claro. Y sí, básicamente eso. Bueno, Saleh, tú como árabe te sientes, me imagino, tú dijiste que eras bastante conservador de la cultura árabe. ¿Tú crees, o sea, o como que crees tú que hay una disonancia o hay una especie de choque entre la cultura árabe actual y la cultura de Occidente actual, o la cultura como hispana que nosotros traemos? Porque por más que sea que sí se sabe que en el tiempo del siglo XIV, llegando ya al siglo XV, obviamente sacaron básicamente a los árabes, pero no fue que sacaron como esencialmente a los árabes, sino que sacaron a los califatos. Es como que, claro, bueno, cambiamos de corona, pero los árabes que vivían en España, en la península ibérica, siguieron viviendo en España. Entonces podemos decir que podríamos tener un acercamiento cultural más grande de lo que pensamos, o si hay unas diferencias muy grandes. Me imagino que igual fomentadas por la religión inicialmente, pero claro, a través de lo que es la idiosincrasia del pueblo, básicamente, si tenemos, me imagino yo, no sé, esto te lo pregunto, si tenemos un acercamiento más cultural o si hay una distancia. Okay, tú te refieres a los mal llamados moros, que también llenaron también países como Marruecos, también Algeria. Sí, definitivamente una diferencia entre el antiguo califato árabe o la antigua cultura árabe a la cultura actual es que claramente sí, los árabes antes eran mucho, o sea, tú veías más arraigado su cultura, eran mucho más conservadores, mucho más ortodoxos en general, pues en todos los ámbitos que hacían en su vida. Pero también tuve una pregunta muy importante que me hiciste, que es la disonancia que tienen, por ejemplo, la cultura antiguamente con la cultura actual. Y yo creo que esto está afectando más que todo la generación que va a venir a continuación de árabes. ¿Por qué? Porque en países que anteriormente hemos mencionado, como en el Golfo, tanto en el Golfo Pérsico como en el Golfo Árabe, en estos países ahorita está creciendo una generación con una cultura mucho más comercializada, mucho más americana, claro, y esto obviamente se está haciendo notar. ¿Por qué? Porque lamentablemente hoy en día tú, si vas a uno de esos países árabes anteriormente mencionados, muy poco vas a sentirte en un país árabe. Totalmente. Es raro que te sientas en un país árabe porque todo es un turismo. El turismo se ha apropiado de toda esta cultura que se veía arraigada no tan solo en el país como tal, sino que en sus habitantes, que de hecho hoy en día esos habitantes se han vuelto una minoría. Claro, de hecho en Emiratos Árabes Unidos creo que es el 80% son extranjeros. ¿Sí? No tengo el dato exacto, creo que andaba por ahí. Eso es seguro. Y no solo Emiratos Unidos, Kuwait también, que es uno de los países con la moneda más fuerte del mundo.
Y obviamente es uno de los países que, bueno, hoy en día no exporta petróleo como lo haría Arabia Saudita, pero también tiene una minoría, son una minoría de la población. Qatar, por ejemplo, también. Qatar son la minoría de la minoría. Claro. O sea, casi que se están extinguiendo casi que. Entonces, eso me parece curioso porque, claro, estoy de acuerdo contigo de que existe una disonancia sobre todo en la cultura, pero a mí me parece que esto se ha dejado, como dicen, ¿no? Se ha dejado aflojar mucho la cuerda, porque ha habido como más ganas por lo menos de la población de dichos países de abrir, entre comillas, su mente más hacia lo que es el mundo comercial, a lo que es el mundo americano, que relativamente eso es lo que está sucediendo en estos días. Países árabes se están copiando o son una copia de lo que es los Estados Unidos o la forma o la cultura general comercial de los Estados Unidos. Pero, o sea, ¿te acuerdas hace unos años cuando, por ejemplo, estaba el problema de los refugiados? Los refugiados de Siria. De Siria, que muchos no eran refugiados, sino que eran... ¿Eran qué? Que eran de otros países que se hacían pasar por sirios porque no pedían muchos papeles. Entonces se fueron para Europa, algunos otros se fueron para Canadá, Estados Unidos, y después de un tiempo de estar viviendo allí, les pasa como a nosotros, que simplemente como que extrañan mucho su tierra, su cultura, y se va creando como una especie de burbuja, de gueto, una especie de grupo, de comunidad. Una especie de comunidad o burbuja dentro de esa... Y no se mezclan. Y no se mezclan. Pero entonces la cultura ellos la mantienen allí, a pesar de que no se integran como tal al país como están, simplemente están ahí, mantienen su cultura y no se americanizan o no se occidentalizan, por así decirlo. Occidentalizan, claro. De forma de que simplemente todavía siguen vistiendo, tienen las mismas, algunos, no todos. Algunos mantienen las mismas vestimentas, las mismas tradiciones, las mismas obviamente la religión no va a cambiar, pues creo, pero las costumbres, la forma de tratar a otras personas, claro. Incluso el idioma lo mantienen. Ajá. Entonces, bueno, pasa que son culturas diferentes actualmente, pero al menos nosotros creo que nos integramos mucho más, pero los árabes todavía siguen, o al menos los que están en el país del primer mundo todavía siguen teniendo problemas de integración, pero el punto es que mantienen todavía sus propias tradiciones. Claro, cosa que me parece bastante... Claro, mira, eso lo podemos ejemplificar más que todo con la comunidad hispana en Estados Unidos. Sí. O sea, ahí sí, o sea, y eso es a lo que yo voy, pues, tipo a nivel de idiosincrasia, y veo yo que los árabes y los hispanos seguimos teniendo como esa esencia de a la hora de ir a otro país, a la hora de estar en otro lugar, creamos como esa especie de comunidades. Ojo, no hablo simplemente de... ¿qué? Pero no son solamente los hispanos o los árabes, también están los chinos. Sí, claro, cada cultura... Bueno, exacto, eso pasa como es parte del ser humano, claro, obviamente, de mantenerse en grupo. Claro, ajá, exacto, pero la esencia, no sé, siento que es distinta. ¿Sí me entiendes? O sea, tipo, a como lo hacemos, no sé, los hispanos, los árabes y como lo hacen, por ejemplo, los asiáticos. Sí. Sí, o sea, supongo... Esto tiene una explicación. Esto tiene una explicación. A ver, empezando por el mestizaje, ¿vale? Que ha habido en Latinoamérica. Sí. El mestizaje, tiene una influencia sumamente enorme, pues, en cuestión de cultura, sobre todo. Sí. Nosotros, si bien hubo también, de alguna manera, un mestizaje en Medio Oriente en general, no ha afectado tanto. ¿Por qué? Porque nosotros somos países conquistadores. Exactamente. Pero no solo eso. Ha habido también países que nos han conquistado, por lo menos hablando de Siria, Líbano, por ejemplo, ¿no? Que han venido de Occidente estos países a conquistarnos. Pero claro, esto también obviamente significa que en Medio Oriente la cultura, o por lo menos la población, es mucho más, o en Asia en general, es mucho más arraigada, mucho más conservadora. Y esto es algo
por eso mismo, por lo mismo que comenté anteriormente, de que si bien a nosotros, por ejemplo, nos han conquistado, ¿vale? Y sí, tenemos, por ejemplo, el caso del Líbano, que el Líbano es considerado el París del Medio Oriente, el Líbano, por el hecho de que ahí se puede observar la cultura francesa en general. De hecho, como bien les digo, el francés es el segundo idioma más hablado en el Líbano, y a veces hasta por personas puede llegar a ser el primero. Se puede notar en general en todo el país. De hecho, en los billetes se puede ver que está escrito, por ejemplo, en francés y en árabe. Entonces, como les estoy comentando, esto tiene que ver porque, bueno, como les dije, en Medio Oriente son muchos más conservadores, en Asia en general, pero lo pueden ver no solo con los árabes, sino que también con los asiáticos, China, Japón, Tailandia, Corea, las Corea. Exacto, y pueden observar eso cuando viajan a Occidente. Yo, por ejemplo, esto lo podemos observar, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que si bien son una minoría, por ejemplo, los asiáticos que si bien crían a sus hijos en Venezuela, siguen teniendo esa esencia de su propia cultura, claro, de su propia tradición, la conservan. Y esto es fundamental, a mí me parece. ¿Por qué? Porque, bueno, por eso mismo. Sí, conservar la cultura. Exacto. Claro. Entonces, básicamente eso. Bueno, pasando al tema del lenguaje, ¿sale? Del lenguaje, vamos a hablar del idioma, cómo influyó la cultura árabe en el español. Claro, que puede ser que haya sido como el efecto más evidente. Sí, o que más se puede notar, o sea, que más ha prevalecido en el tiempo. Uh-huh. El efecto que más ha prevalecido en el tiempo, podríamos decir que ha sido el idioma. Claro. Y el idioma todavía sigue cambiando, pues, pero... Bueno, es algo que obviamente sí es. Claro. Pero por lo menos las influencias que tuvo el idioma árabe en el español, ¿puedes contarnos un poco más o menos cuáles son las similitudes que tú encuentras, las palabras, nombres que se utilizan? Porque también nombres también lo tomamos de la cultura árabe. Como Alcalá, por ejemplo. Alcalá, exacto, que estábamos hablando del tema de que varios pueblos en España se llaman Alcalá porque significa palacio, que es el tema de los palacios que iban dejando los árabes mientras iban conquistando el territorio de la península ibérica. Sé de muchas palabras, por ejemplo, azúcar viene del árabe. Ya ahí nos podrías decir tú, Saleh. Vale, bueno, estas palabras son muy fáciles. Uh-huh. Y obviamente sí, las similitudes casi, tantas sí que son iguales, obviamente. El caso, lo del qalqa, solo un pequeño detalle, les recomiendo que a la hora de pronunciar esa palabra pongan un acento en la última A, ¿ok? ¿Cuál? ¿Alcalá? Consonante. ¿Alcalá? Alcalá. O sea, como si fuera un punto de aparte, Alcalá. ¿Sabes? Alcalá. Okay. El caso. Por ejemplo, tú que me preguntaste sobre el azúcar, ¿no? Uh-huh. El azúcar en árabe sería al-azúcar. Sí, obviamente tienen el mismo significado, que básicamente es eso, azúcar. Hay muchas palabras que son parecidas del árabe al español. De hecho, también el latín ha influido mucho también en ese sentido. El inglés también. En inglés hay palabras muy parecidas. Portugués también hay muchas palabras parecidas. He tenido la oportunidad de hablar con portugueses y hemos visto muchas similitudes en ese sentido. Palabras. Fíjate tú, he estado investigando también sobre más palabras que a lo mejor no me haya percatado que tengan una similitud con el árabe o el español. Y fíjate que hay palabras que me sorprendieron y las tengo anotadas. De hecho, nada más confírmenme si se sigue viendo, ¿vale? ¿Se sigue viendo? A ver. Déjame ver. Sí. Se sigue viendo. Sí, se sigue viendo, camarada. Confirmado. Vale. Está confirmado. Perfecto. Una confirmación revolucionaria. Aprobado. Vale. Listo. Bueno, una palabra también muy parecida es el aceite, ¿vale? Que sería azeit en árabe.
¿vale? Estas que les voy a continuación, les voy a decir, son las más comunes y estas estamos como que al tanto de ellas, por lo menos los árabes. Zait, que sería aceite, aceituna, zeituna, azúcar, azúcar, ya lo dijimos, pantalón, pantalón. Ajá. Claro, otro dato curioso Ya. aquí. Ajá. En árabe no existe la letra P. Por eso también ustedes, si se han percatado, en Venezuela o en general, cualquier árabe, en cualquier parte del mundo, cuando va a pronunciar una palabra que empiece por P o que tenga una P intercalada, no la pronuncia como P, sino como B, porque es la única letra más cercana a esa letra. Entonces, de ahí viene... De ahí viene el típico chiste que uno del primo, como te dices tú, también con Ron. Viene de ahí. Primo, Sí, paisano. Paisano. ¿Nunca lo escuchaste en Venezuela? En Venezuela siempre era cuando te ibas a saludar con un árabe así que tenías confianza, primo. Le decían así, y entonces ahora entiendo ahora entiendo Cancelado, Ricardo. Mira, pero con el tema del pantalón es curioso porque me acuerdo una vez en un trabajo que tuve, habían varios árabes, no hablaban español, y ellos siempre eran en su mesa y nosotros en la de nosotros. Story time. Y estábamos hablando, los panas, éramos varios venezolanos, estábamos hablando, y entonces estábamos hablando del pantalón de trabajo que nos habían dado. Y entonces decimos, no, porque este pantalón, y marico, uno de los árabes en la otra mesa saltó y dijo, pantalón, y se tocaba el pantalón de él, y nosotros, ¿qué vaina es? Este sabe de la palabra. Y entonces después nos pusimos a hablar con otro, y es que la palabra, y ahí me di cuenta de muchas. Entonces cuando pedíamos el azúcar también, ellos lo decían. Y entonces habían varias palabras que intercambiábamos, que era como que, o nosotros escuchándolos a ellos hablar, era como que, esa palabra yo creo que la conozco. Entonces, de ahí viene más o menos De alguna manera es hermoso, ¿sabes? Escuchar o tener este tipo de semejanzas por el hecho de Exacto. que esto, si de alguna manera un extranjero, ¿no? Visita Latinoamérica o España, ¿no? Se puede sentir identificado o con la cultura a veces, de repente también, ¿no? Sí. O también con la misma gente por este tipo de cosas, ¿no? Porque Claro. estos mínimos detalles hacen que por lo menos tú puedas entender lo que te rodea o más o menos puedes hacer que la gente te acepte también, ¿no? Claro. Esto tampoco es que sea la gran cosa, pero algo es algo, ¿sabes? O sea, Claro. nada mejor que estando en un sitio donde desconoces todo, tener una referencia de ello, ¿no? En este caso también, como les estaba comentando, quedamos en pantalón, ¿no? Ajá. Luego está camisa, por ejemplo, que en árabe sería camis. Está también zapato. En árabe Todo lo que es zapato. vestimenta. Claro. Está también el Sombrero por ahí sombrero. no lleva. ¿Cómo? Sombrero. O gorra. Sombrero. Sombrero sería paguilla. No. O toquilla. No tiene. No sé árabe. Parecido, no sé. Está, por ejemplo, el azafrán también. Azafrán. Que sería zafarán en árabe. ¿Cómo? El azafrán. El café. ¿Cómo sería esa, Fran? El azafrán, zafarán. Me da risa la palabra, marico. Funao. Dios mío. Funao. O sea, no, es que es divertido, no sé, la palabra me causó gracia. ¿Café O sea, cómo la sería? pronunciación. Coffee. Café, gahwa. Pero no habías dicho café o otra cosa. Café, pero. O kahwa. No, café no es café como tal, así tal cual, pero es kahwa. Tiene un cierto parecido. Tiene un cierto parecido, tiene- Es como- Sí, de- tampoco, No, pero. tampoco- ¿Crees que.? No puede ser. Cajua. Ah, bueno, es Cajua, lo de menos. guara- Es lo de menos. Era- Ustedes pueden ver mi pantalla en este momento. Guarapo. ¿Por si acaso? ¿Crees que.? Sí, se ve, sí se ve. Sí. Sí se ve, pero ¿tú crees que. Ah, que- mira tú, no sabía. ¿Tú crees que Cagua. Ah, no, la O sea, pantalla no, tu pantalla no, se ve es tu cámara. Tu cámara. Ah, mi cámara. Exacto, ok, sí. listo. Este- No, porque me parece curioso, porque ustedes mencionaron unas palabras que justamente yo iba a pronunciar, ¿sabes? Iba a decir, y justamente ustedes la dijeron, como la del café y lo del zapato. Ajá. Que ya las tenía anotadas, las iba a decir y ustedes las adivinaron antes que yo la diga. La de azúcar. Perdón. Ajá. Está luego la del jarabe, por ejemplo. Jarabe sería en árabe sharab. Sharab, jarabe. Está, por ejemplo, lo de la jarra.
jarra. Jamón. árabe, La J no fue instaurada en el idioma español por los árabes. La J. El ja. la jota. La pronunciación Sí, ja. lo que pasa es que claro, en comparación recuerda que la J o la J esta tiene más pronunciación o Como más. más protagonismo, digamos, en España. Sí, Claro, España exacto. como tal, porque obviamente Claro. Es como el español clásico, ¿no? La J, la J estaba viendo un video sobre el tipo de pronunciaciones y básicamente la J es la única pronunciación que se hace aquí detrás de la garganta, básicamente, la única. Claro, bueno, y el árabe en general más o menos es así. Sí. Más o menos es así. La pronunciación es atrás de la garganta. Está- No, aquí, aquí en la espalda, básicamente. Ok. No van a hacer. correcto. O en la lengua, pues, la última parte de la lengua es que se hace la Ajá. pronunciación. Bueno. Esto, y mira, y esto puede llegar a ser doloroso para una persona que está aprendiendo árabe, porque puede que de repente tenga problemas, ¿no? Sí, claro, claro. Al comienzo, o dolores. Creo Sí. que la J no se pronuncia en inglés, ¿o sí? No es G, ¿no? O sea, No, no. no se pronuncia. No o sea. creo. O sea, por ejemplo, No, marico. o sea, la palabra esta, Juni, ¿cómo es? Juni, o sea, las cosas con la J. No, que no. No es J. No es J. No La es J. J. No se pronuncia. No ¿La se qué? ¿La pronuncia. qué, Daniel? No se pronuncia en inglés, que yo tenga entendido. No se Ajá, pronuncia. sí. Bueno, No, no. sabes inglés, ¿no? Bueno, y Zaira también. También sabe inglés. Pero Mira, ya va, espera, una pregunta, porque ustedes dijeron que Sale habla inglés, ¿qué? ¿Inglés talago? ¿Qué? Inglés patuá. Ah, patuá. No, ya va. Aquí se habla. Ahí Aquí se habla. patuá. Ajá. Ahí se habla patuá. inglés patuá. Pero ¿qué es el patuá? El patuá es una especie de Dialecto. una especie de dialecto, a mi parecer, bastante urbanizado de lo que es el inglés de Inglaterra, Clásico. pues, clásico. Y de alguna forma, ¿ah? Estándar, exacto. Del estándar. Y de alguna forma, porque el patuá también tiene así como que una connotación medio francés. Pero no sé mucho más. Pero sí, o sea, es como de barrio de... Aquí ese idioma fue décadas atrás muy popular, el patuá. Sí. Y lo sigue siendo en países como Guyana Francesa, algunos en Martinica, por ejemplo, San Martín, todavía es popular hasta cierto punto, ¿no? Porque, bueno, eso mismo, pues, porque siguen conservando esa lengua. Pero volviendo al tema, para culminar con ello, y si queremos entrar en otro punto, está el tema también, por ejemplo, siguiendo con las frases, ¿no? Por favor, está el limón, por ejemplo, limón, que sería el lemún en árabe. Limón, lemún. Bueno, varias palabras que terminen en esa pronunciación también, en la om. La manzana también sería árabe. Manzana, ¿no? ¿vale? No. Manzana no. Los árabes llevaron. Manzana sería- Los árabes llevaron algodón, café. Sí, pero me refiero a la palabra. La palabra de manzana. Sí, no, la palabra no es árabe, eso te lo aseguro, Ah, ok. porque manzana nunca se dirá en árabe. Tufah, no es árabe. ¿Cómo sería? Sí, Tufah. Tufah. Ok. Ah, ok. Ok. Pero suena estufa. Sí. Suena estufa. Bueno, ajá. Bueno, para terminar, entonces, está por ejemplo la taza. Sí, ¿vale? taza también. Viene taza, tal cual, taza. ¿Ok? Se pronuncia Está igual, se escribe igual, se no, pronuncia igual. Ah, no, que escribe en árabe, ¿no? Ay, Dios mío. se- Domingo siendo domingo. No, mira, ¿sabes que esto me recuerda, ¿vale? Que también es un dato curioso. El urdu, por ejemplo, ¿no? ¿El qué? Los hindúes y los pakistaníes. El urdu. El idioma, la escritura. Ah, la escritura. Sí, que aquí el tema curioso que me parece en ambos países es que en Pakistán se habla el urdu, ¿vale? Pero se escribe en árabe, y en la India se escribe en indio y se habla obviamente en urdu, aunque existen otros idiomas, pues. Pero este es como más el principal. Una ¿no? huevona. Cátedra, yo soy cátedra Muchachos, de... que nada más faltan como cinco palabras. Dale. Ajá, continúa. Vamos.
Porque estas son las que más me parecieron relevantes, ¿no? Ajá. Y estas son las que no es que desconocía, pero que nunca les presté atención así minuciosamente. Está, por ejemplo, jirafa, que es zarafa en árabe, ¿ok? Jirafa es zarafa. Está, por ejemplo, asta, ¿saben? El asta donde se planta la bandera. Sí, asta en árabe sería hatta, ¿ok? Hatta. Ojalá, que es Ojalá, esa es clasiquísima. La más común que todos conocemos. Sí. La de ojalá, lo sha Allah, ¿no? Que sería como el mismo significado, pero esta palabra sí es totalmente árabe, pero pasa que ha habido distorsiones con el pasar del tiempo. Claro. Y la pronunciación se ha ido perdiendo un poco, y por eso es que no se ve tanta semejanza entre ambas palabras. Está, por ejemplo, y esta es la que más me interesante me pareció. Las dos que me parecieron más interesantes. La de alcalde, ¿vale? Que en árabe es al-qadi. Y significa lo mismo. ¿Okay? Es decir, es para alguien que representa a un pueblo, Una ciudad. una ciudad. Exactamente. Ah, mira. Aunque el qadi sería como el juez. O sea, si buscamos la referencia más cercana o la traducción más correcta sería el juez. Y bueno, ambos tienen como que casi que el mismo puesto en el sentido de saber cómo balancear las cosas, ¿no? Okay. Que sería el trabajo de un juez. Sí. La otra que me pareció la más interesante es aldea, que aldea en árabe significa aldea, o deja sería aldea, tal cual. Y esta es la que más me parece increíble porque definitivamente, o sea, tienen casi que el mismo tono. El mismo tono y la misma pronunciación. Aunque el de taza fue el que me dejó más loco, porque es que literalmente es taza. Se escribe taza igual. De casualidad. Tal cual como en español, taza, y se puede utilizar no solo para la taza del café, sino que para la taza de cocinar, pues, ¿sabes? Y esto es utilizado en general, pues, en el idioma. Y también se puede usar, por ejemplo, la tasa de criminalidad. Ay, Dios. Mira, comedia. Ahora que lo pienso. Significado. Y Ahí sí no tendría el mismo significado si lo utilizaras en árabe. ¿Y mostaza? Nada más tendría simplemente uno solo. ¿Y mostaza? ¿Mostaza? ¿Crees que sí? Mostaza no tiene el mismo nombre. Honestamente se me olvidó, pero sabía que cómo se decía, Dios mío. Pensé que la mostaza no es tan popular, ¿sabes? Ok. Nosotros, de hecho, en los árabes nos gustan las salsas, ¿vale? Ajá. Pero somos más de cremas. De yogur. De cremas. Yogur. Exacto, bueno, a ver, sí. Sí, pero son yogur, cremas. pero Cremas, somos dile de cremas, no de- yogur. Ajá. Bueno, para finalizar el tema, se finaliza con eso. El tema del idioma. No, es que con las últimas dos. Ajá. La de guitarra. Guitarra, claro. Guitarra sería guitarra en árabe. Y la última, que esta les va a parecer interesante, la de momia, Momia. Ok. que es momia. Ah. Momia, tal cual en árabe. Momia. Y esa también la replicaron en inglés. Guitarra. Y guitarra, claro. Y momia también. Claro, porque es un instrumento que creo que viene Sí. de la cultura árabe. Bueno, yo no soy antropólogo. Y momia también es algo que proviene de la... Claro, ya ahí sería tomar objetos o cosas que vienen de una cultura en general y bueno, es tomar el nombre y bueno, utilizarlo un poquito a tu idioma, pero tener básicamente el mismo nombre. Como por ejemplo la palabra en inglés que es zombie. En español se escribe casi igual, pero es zombie pues. Y Claro. y es el mismo... Sí, se le quita la E al final y Sí, listo. pone una I, Claro. ya. Sí. Bueno. De hecho, en árabe también le dicen zombie. O sea, tal cual, zombie. Pero es que es una palabra reciente. Como internacional. reciente, ¿no? Claro. Es reciente, sí. Popularizada por Sí, Hollywood, ¿no? Sí. Claro. Bueno, podemos pasar al siguiente punto. Ajá, mira, yo tengo un punto interesante. Ajá. Que va más, ya aquí comenzamos con las funaderas. Ay, Dios. Para que funen Ay, aquí no. nadie se puede ir sin salir funado, hombre. Ay, no. Pues Ya, pero merece que lo censuremos, que se No. Sale, ajá. No, vale, es nada más opiniones, sale, pues. Mira, tipo, ¿tú qué opinas sobre que sea
¿Latinoamérica o Hispanoamérica? O sea, o tú qué tienes referente a ese tema, ¿tú qué piensas que pueda ser referente a ese tema? Lo que pasa es que, claro, hay que entender una cosa. ¿En qué afecta? ¿En qué afecta el hecho de que sea hispano o Latinoamérica? ¿En qué afecta? Eso es lo que primero tendría que entender. Yo honestamente me daría igual cómo se llame con tal de que a la final el resultado sea el esperado. Ajá, bueno, pero el esperado es simplemente identificar un grupo de personas, de países, de personas, de cultura. Ok, a ver, si te refieres a identificar, bueno, esto también obviamente dependiendo de votos, ¿no? Porque esto a la final va a depender de los votos. Si la mayoría de las personas se sienten identificados de ser latinos, bueno, a ver, lo que pasa es que, a ver, para serte honesto, yo no entiendo qué es lo que representa el Claro, porque ahí viene la etimología de la palabra. Claro, ahí es donde viene el tema de la etimología de la palabra. Y bueno, Latinoamérica, realmente, hasta donde sé, ojo, yo no soy científico, siempre hay que decir eso para asegurarse, después que te digan, no, que estuvieron igual está el disclaimer. Fuente Ariel 12. Ajá, mira, Fuente Miami me la confirma. latino, hace referencia a Latinoamérica, hace referencia, por lo que la palabra y lo que eso representa, es Canadá. O sea, Canadá, los países obviamente hispanos, Brasil, que ojo, Brasil también entra en la representación de Hispanoamérica. ¿Por qué? Porque recordemos que el portugués es también una variación, básicamente, del español. Y se hace Hispanoamérica, incluyendo, o sacando la referencia de la península ibérica, o por eso también a veces se dice Iberoamérica. Y bueno, todo lo conquistado por la península. Ajá, exacto, que fue todo lo conquistado por la península ibérica. Y ahí estaría ese tema. Este es un tema que quiero como comenzar a hablarlo con todos los invitados que vengan, para saber cuáles son, por ejemplo, las distintas opiniones o los distintos conceptos que tienen de eso. Porque, a ver, actualmente, aunque se tenga bastante estandarizado lo que vendría siendo cómo nos identificamos nosotros, los hispanos o los países del sur, o los latinos, porque siempre es como que latinos, no sé, siempre nos identificamos internacionalmente como latinos, pero ¿de dónde nace eso? De identificarnos así, sí, anteriormente, y hay registro histórico de esto, anteriormente siempre fuimos llamados hispanos, o sea, claro, Hispanoamérica, y los ingleses fueron llamados, ingleses, o sea, ay, Dios mío, angloamericanos. El término de Latinoamérica, ¿de dónde proviene? O sea, ¿de dónde se origina? O sea, latino es porque se dice que el español nace del latín, pero el francés también nace del latín, el italiano también nace del latín, hay mucho, bueno, creo que el inglés, se puede considerar que entonces los países que hablan francés también son latinos. Claro, por eso se incluye a Canadá en este punto, porque Canadá, aparte, no sé si tiene el doble idioma. Claro, tiene el doble idioma como principal, no es como que uno es principal y el otro secundario, sino que los dos son principales. Entonces, Canadá se debería incluir cuando hablamos de Latinoamérica, pero Canadá no se incluye. Sí, tú le dices a alguien, o un canadiense te dice, yo soy latino, y tú le vas a decir, como que... Pero ese es el punto, porque son culturas completamente diferentes a la nuestra, que aquí en Sudamérica, por ejemplo. Claro. O en América Central, pues que no, o sea, no es hispana, por así decirlo. Bueno, por eso es el punto, o sea, nosotros nos identificamos como latinos, o nos identifican como latinos, pero al fin y al cabo, latinos hay muchos más. Claro, porque una de las principales cosas que nos une a nosotros es el idioma. Es el idioma, y que con eso abarcamos mucho lo de la cultura. Exacto, entonces, desde México hasta Chile. Entonces podríamos hablar de Hispanoamérica. Hasta el pasillo de Chile. Hasta el pasillo, bueno, hasta Chile. Yo no dije eso. Ajá, pero bueno, el punto aquí sale. ¿Tú qué opinas? O sea, con esta explicación que te dije, o sea, ¿tú qué opinas? Obviamente sabemos que no va a cambiar básicamente nada, pero estaría bien, por ejemplo, llamarnos a nosotros latinos, sabiendo que latino realmente representa a más personas. O sea,
Yo asemejo esto como cuando a un asiático nosotros le decimos chino. Lo asemejo así. Ojo, no lo estás metiendo una puñalada, pero, ojo, o sea, no es así. O sea, como pareciera que, o sea, el asiático te va a decir que este es ignorante. Claro, o el asiático te va a decir, este es ignorante. Pero no, o sea, solamente es una connotación común que Claro. se considera en Latinoamérica y Hispanoamérica. Claro, exacto, es eso. O sea, yo lo asemejo a eso. ¿Por qué? Porque si a nosotros nos dicen latino, es básicamente por alguna preconcepción de lo que somos o porque ya es como común, pues, que nos digan así. Igual a todo el mundo le vale verga, pues, o sea, todo el mundo, nadie por eso se va a morir. Nosotros somos los únicos que Sí, o sea, que lo ponemos en la mesa, pues. Ajá. Es que mira, eso es a lo que voy. A ver, como dije anteriormente, yo si supiera que diferenciar o cambiar el nombre afectaría en algo, mira, podría dar mi opinión en concreto, pero, o sea, daría igual, aunque yo personalmente me gustaría que llamen de repente Suramérica, porque es la realidad, somos del sur de América, o de Hispanoamérica, que también suena, o Iberoamérica capaz, ¿no? También, pero el caso también está en que esto me recuerda también el hecho de los continentes, ¿no? La división de los continentes. Que si, dependiendo a quién le preguntes, puede haber personas que te digan, mira, hay 6 o hasta 7 continentes. Claro, sí, ¿Entiendes? claro. ¿Por Sí. qué? Porque dividen a América en este sentido. Claro. Pero si a ver, si vamos a empezar a dividir, ¿y por qué no dividimos también a Centroamérica? Porque ya que estamos dividiendo aquí, bueno, ya que hay una América del Sur y una del Norte, bueno, que haya una del centro también. O sea, que siempre se dice Pero Centroamérica. aquí también va a haber una confusión. Aquí va a haber también un problema grave porque al fin y al cabo la gente, obviamente esto se puede extender, obviamente no es la idea tampoco, pero ese es un dato curioso. Y lo del tema de asiático, yo de hecho que provengo de Asia, me parece curioso lo del tema asiático porque hasta yo, si me preguntas, Claro. cuando escucho la palabra Asia, ¿vale? Cuando la escucho, lo primero que se me viene a la mente son los chinos. Exacto. ¿No? Qué curioso ese tema. Claro, Sí, y es eso, es como una no, preconcepción que ya tenemos en el cerebro. Sí. Valga la redundancia, ¿no? Es una preconcepción. Exacto. Entonces, lo primero que empiezas es a identificarlo con lo que Popularmente se conoce. son los chinos, pues, Claro. o los asiáticos más ¿cómo se llama? ¿Vale? Más de Asia, en el caso. Y eso que, bueno, a ver, de alguna manera son la gran mayoría, ¿no? China es suficiente en ese sentido. Bueno, eso es... Estás diciendo que son muchos. Mientras no afecte... ¿Cómo? Estás infiriendo que son muchos. Bueno, está en todos los países. No, pues, así que- muchos es poco. Imagínate tú, mucho es poco. Un poco. No, vale. Mira, Sí, una pregunta ahora con respecto, que este tema lo habíamos tocado ya anteriormente, no ahorita, pero anteriormente hablando. Tú me habías comentado algo que tú ves el conjunto de países árabes con más o menos como lo que pasó con el tema de la Gran Colombia. Sí, este es un Punto, tema o que sea. estuvimos hablando ayer, de hecho, ¿no? Sí, sí. Mira, a mí me encantaría que se restablezca una unificación de países del Golfo Árabe o Medio Oriente en general. Medio Oriente, me claro. encantaría. Y es más, no solo los países que anteriormente fueron uno solo, sino que se unieran más. Porque eso es lo que necesitamos. Nosotros necesitamos agruparnos más, necesitamos unificarnos más. Porque definitivamente han logrado, en Occidente, han logrado como dispersarnos. El dividir y vencerás, ¿cree que se lo han aplicado mucho a los árabes? ¿Cómo? El dividir y vencerás, ¿crees que se lo han aplicado mucho a los árabes? Disculpa, lo primero no te escuché, ¿qué dijiste? Que si el divide y vencerás, que es la máxima romana, Ok. ¿crees que se le han aplicado mucho a los árabes? Sí, en general, en todos los países. Claro. Yo ahorita no te puedo mencionar un país árabe donde puedo decirte con orgullo y decirte, o sea, un país árabe por lo menos en referencia a tercermundista, pues, ¿no? Porque los primermundistas, claro, esto es otro tema aparte,
pero me estoy refiriendo más a los países árabes tercermundistas, que la palabra unificación como que la han sacado del diccionario, porque ya no la utilizan para nada. Entonces, han logrado ponernos uno en contra del otro. Imagínate tú, países vecinos, hermanos, que, mira, sin irnos tan lejos, décadas atrás, habían hecho un plan para tratar de sacar a Israel, imagínate tú, entre Jordania, Egipto, el Líbano y Siria, ¿no? E Irak también, que fue también fundamental. Entonces, hoy en día eso no tiene nada que ver. De hecho, esos países hoy en día, lamentablemente, para no decir en su gran mayoría, pero sí hay una cifra relevante de una población que se tira mierda, pues, básicamente. Claro. Una población que está hundida en la ignorancia. Y entonces, esto lamentablemente ha afectado mucho, pues, a nuestro país. ¿Por qué? Porque nos envenenamos como sociedad. Sí. Claro. La ignorancia ha abundado en estos países. Y viniendo a la región de Medio Oriente, de ser históricamente de los mayores avances tecnológicos y de educación que hubieron en la historia, y actualmente por toda la división que hay, se podría decir que básicamente los ha atrasado muchísimo en cuanto a su avance. O están en retroceso. Hemos perdido la esencia, exactamente. Claro. Hemos perdido la esencia que nos hacía ser lo que somos, pues, ¿me entiendes? Claro. Y claro, esto como los estaba comentando, de hecho tengo una imagen que quisiera compartir con ustedes, lo voy a hacer ya. Pásamela y yo la pongo aquí en el video, tranqui. ¿Cómo? Pásamela y yo la pongo aquí en el video. Aquí, mira. Exacto, mira, sería genial, porque esta foto, chamo, representa lo que es hoy en día el Medio Oriente. Okay. Esta foto de verdad que es lo mejor en cuestión de representación. Esa la voy a enviar. Pero sí, como les estaba comentando, a mí me encantaría no solo que volvieran a unirse, sino que además se añadan, que haya más países en este grupo. Sí. Porque en la unión está la fuerza, Claro, como bien dice el refrán, correcto. O sea, podríamos decir, sale basado. Sale basado. Eso y envasado. ¿Y qué? No, bueno, ahí Bien basado. Ahí explain, se lo envía a las crónicas. Dale, Basado. mira, Y bueno, sí. sale, yo te quería comentar porque tú sabes que hace un tiempo mi padre logró ir para el Medio Oriente por temas laborales. Y entonces, cuando él regresa, nos comenta cómo fue su experiencia. Y yo pensando de que mi papá va a irse a un desierto. Efectivamente fue un desierto. Bueno, pero sí fue un desierto, pero o sea, conocí mucho más que eso. Claro. No, por ejemplo, yo no sabía, por ejemplo, que al menos creo que fue a Siria, no sé si fue un desierto, pero él, o sea, no sé si en Siria hay desierto, no sé, pues, pero es la connotación de que todo el Medio Oriente es un desierto. Todo el Medio Oriente es un desierto, básicamente. Esa es la connotación, la que yo tuve. Y entonces, él cuando va, o sea, se dio cuenta de que el día es muy cálido y la noche es muy fría. Y no solamente eso, sino que vio la ciudad de Damasco, que le pareció muy, muy hermosa, vio cómo la gente era bastante hospitalaria, vio como la cultura, o sea, conoció la cultura de cerca. Y hasta fue partícipe, o sea, lo invitaron a una boda y todo. Y entonces, lo que quiero decir es que, o sea, nosotros tenemos una connotación de que la cultura árabe es como primitiva, o así como que antigua, o es la que nos vende, pues. La que nos venden en las películas. La que nos venden en las películas, que es así. Y entonces, como estamos viendo básicamente que, o sea, el conflicto que está pasando en el Medio Oriente, cómo lo ha arraigado, pues, básicamente nos sorprende ver por ejemplo, cuando ves publicaciones en Facebook de imágenes de esto era el Líbano en los años 40, en los años 60, por así decirlo, en los años 30, y ves así como que algo que pareciera sacado de Estados Unidos. O algo salido de, no sé, Venezuela, la Venezuela de los años 50. De los años 50. De 5 décadas atrás. Exacto, y es raro. 6, 7 décadas. Claro. Y es raro. Claro. O sea, es simple. Ajá.
Daniel y sus puntos. Sí, a ver, como te estaba comentando, eso tiene una explicación, ¿vale? Como te estaba comentando, nosotros no solamente fuimos conocidos o reconocidos por ser conquistadores, sino también por ser conquistados. Y claramente, tú lo que estás comentando es lo que influyó en ese entonces Occidente en estos países del Medio Oriente, ¿no? Claro. Entonces, claro, esto se volvió como, y como en su tiempo, o sea, era algo más común, ¿no? Ver reflejado Occidente en estos países del Medio Oriente. Pero ¿qué pasa? Rebobinando un poco lo que estabas comentándome hace un rato, lo que me estabas comentando sobre tu papá visitando Damasco, esto que tú mencionas, chamo, me alegra y me da tristeza a la vez. ¿Por qué? Me alegra por saber que hay personas, ¿vale? Del otro lado, literalmente, del otro lado del mundo que están visitando mi país, pero me entristece por yo nunca haberlo visto en mi vida, ¿vale? Momento sad. Nunca haberlo visto, por lo menos después de ser consciente de esos recuerdos, pues a lo que me refiero. Claro, Sí. claro. Y esto me entristece mucho. ¿Cómo? Sí, pues continúa. Sí, esto me entristece mucho, chamo, y me entristece más cuando escucho sobre la guerra, ¿no? Claro. Por el hecho de que si estos países tienen algo magnífico, es que, como bien dijimos, son países muy antiguos, con culturas muy antiguas, milenarias. De hecho, Damasco, siendo ella una de las primeras ciudades del mundo también. Y no solo eso, también hay antigüedades. Y todo esto, todas estas guerras, lo que han hecho es destruir todo este tipo de arquitecturas, sobre todo que representaban lo que es la cultura árabe antigua, asiria, ¿no? Y sobre todo también hoy en día también en Palestina. Marico, o sea, entristece que jode, chamo, porque es como que estuvieras perdiendo tu esencia lentamente. Tu esencia, ¿vale? Se está volviendo polvo, se la está llevando al viento. Y esto es algo que de pana, o sea, choca. Coño, vale. Vas a hacer llorar, weón. Hay una cosa que Saldén me recordó que hace poco, bueno, no sé si fue hace poco, pero fue una noticia que había pasado, que, bueno, no me acuerdo, que por estos conflictos que han ocurrido, y tú sabes, los grupos radicales que se han generado, que básicamente están quemando las bibliotecas allá en el Medio Oriente, con escritos bastante antiguos. O sea, todo eso ya se está perdiendo. O sea, todo lo que antes fue, o lo que Sí, de hecho, una de las 7 maravillas del mundo moderno, una de ellas creo que era una montaña que habían esculpido, que eso estaba desde hace no sé cuántos miles de años, y que la bombardearon, que es como que, marico, por Dios, es decir, cuánta cultura se pierde en esos conflictos que de verdad no llevan a nada y que son impulsados muchas veces por otras fuerzas externas para desestabilizar. Pero ese momento cuando sucedió eso es como que se pierde, de verdad. Es decir, por más que tú tengas fotos, por más que tú tengas, pierdes. Ya no está. Exacto, ya no está, ya no puedes contemplar una de las maravillas del mundo moderno, no puedes estudiarla de la manera que podías estudiarla, de ver cómo la tallaron, de ver las proporciones, todo ese tema, porque ya no está físicamente. Y eso es algo que sucedió en el mundo árabe. Creo que se le está llorando ahí. Eso es algo que sucedió en el mundo árabe mucho tiempo, que por ejemplo las grandes bibliotecas que existían ahí también fueron incendiadas. Durante muchas guerras que Mira, ya va, momento ignorancia máxima. Una pregunta, ¿dónde queda Alejandría? Alejandría, en Egipto, si no me equivoco. Bueno, eso se puede considerar que es como medio árabe, ¿no? Sí. Sí. No te estás mal, mano, ¿qué pasó? Mano, no sé, pero yo no comento nada porque yo también soy muy Sí, ignorante. efectivamente. Mira, Alejandría es una ciudad de Egipto, efectivamente. Viste, coño, googleó. Ahí Ah, rapidito, coño, vean. Googleo. Ve, No, a ver, yo lo dije antes de googlearlo, Pero- aquí.
Sale, a lo que tú estabas mencionando de que, o sea, tú te estás básicamente. Este es el momento, Daniel. 20 momento- minutos, 20 para minutos decir. tartamudeando. 20 minutos para decir. Sale y tomaste agua hoy. Sí. Ay, Dios, marico. Un momento. Es el momento más divertido del podcast con Daniel, man. Daniel Ah, trabajando. coño, cállate, marico. Ajá. O sea que yo entiendo la tristeza que está pasando, pero Sí, más que tristeza es una nostalgia también. Claro, ¿no? sí. Una nostalgia, pero es una nostalgia también, mire, y tal vez no tenga sentido, es una nostalgia injustificable porque una nostalgia se produce cuando tú vives algo, ¿no? En carne propia y lo pierdes poco a poco o te alejas de ello. Pero yo en este caso, claro, no lo viví en carne propia, pero tengo esta nostalgia por el hecho de que No lo vas a vivir. yo crecí viendo televisión árabe, ¿vale? Y viendo televisión no solamente vi novelas o series árabes, sino que veía calles, como les estaba comentando, monumentos, plazas, museos, viendo estas series, noticias también. Y cada vez que las veía, me entristecía porque, cónchale, nada peor porque te sientes como emancipado de alguna manera, ¿no? Sí. Como que alejado de un sitio al que pertenece. Claro. Entonces, definitivamente emancipado, pero sin voluntad, pues no siendo mi voluntad. Sí. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Como una vez dijo un filósofo, Sale la vida esto- es injusta. La vez- ¿Qué filósofo dijo eso? Exacto. ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Sale? Sale contesta. Sale 2021. ¿Quién dijo la vida es injusta? ¿Quién fue ese filósofo? Ese filósofo lo entenderá algunas personas. No es un filósofo, solo que lo digo así porque este personaje siempre dice esa frase. Bueno, una vez lo digo. Ahora, Sale, pero ¿tú te consideras venezolano o sirio? O sea, árabe o hispano. Voy a ser injusto si les digo que ambos, porque obviamente sabemos, es como cuando le hacen la pregunta al padre, ¿quién prefieres de tus dos hijos, no? Sí. Siempre vas a preferir uno más, pero claro, ¿con cuál me siento más identificado? Con el árabe. ¿Por qué? Porque si bien crecí en Venezuela, si bien me identifico como venezolano, ¿vale? Que obviamente crecí, viví toda mi vida allá, como gran parte de ella, mejor dicho, Sí. pero crecí bajo una cultura árabe. Si bien en mi Claro. casa se preparaba la arepa, la gastronomía venezolana, en su gran mayoría era árabe. Afuera de mi casa estaba una mata de uva, donde esto es más común en países árabes. Claro, eso no significa que en Venezuela no lo hagan, pero no es común. Pero les estoy dando como referencias, pequeñas referencias que obviamente influyeron en lo que soy hoy en día. Sí. No solo eso, no solo en la cultura, sino que también en las tradiciones. En las tradiciones generalmente me identifico más con las árabes, si bien no toda la tradición árabe la justifico, porque hay cosas que honestamente me parecen absurdas, y esto siempre lo converso hasta con mis propios padres. La Por ejemplo, cultura, claro, es fundamental, me parece fundamental la cultura, me siento más identificado con la árabe, porque me parece, con todo el respeto, ¿ok? Sí, por favor, no se me ofenden, pero me parece que en algunos aspectos supera, ¿ok? ¿Por qué? No, ya, Porque quítamelo del utiliza podcast, ya. porque- Sácalo de aquí. Oye, vale, que se largo. No. Ajá. Ok, esto podría ser muy plasteverga, pero no, en realidad es así. Ajá. Yo personalmente porque lo viví, pues, ¿me entiendes? O sea, lo digo desde la vivencia de lo que he visto. Y, ok, esto no significa que la cultura venezolana sea mala, para nada, no me malentiendan. Lo que pasa es que en ciertos aspectos, más que todo en lo que es el honor, en lo que es Ok, la entiendo. dignidad, lo que es el respeto, son factores, son parte de la tradición árabe que no es cultural nada más, sino que, a ver, no cultural en el sentido, mejor dicho, no religiosa, es más tradicional. ¿Por qué? Sí. Porque esto también lo aplican árabes no musulmanes, por ejemplo, en el que podrían, si quieren dar el ejemplo mío como musulmán, ¿no? Pero, entonces, ¿a qué me refiero con esto? De que le prestan mucha atención.
a la forma en la que tratas al prójimo, el significado de familia. Si bien esto, ¿para qué nos engañamos? No lo aplican muy bien. A veces hay familias que no jodan. Prefiero callarme, pero bueno, como les estoy comentando, pues yo las veo mucho más atractivas, de alguna manera, mucho más atractivas. Okay. Sí, el tema del honor, que tú hablas es muy cierto. Lo que es aquí en Hispanoamérica, muchas veces a la gran mayoría de personas les vale verga muchas de las cosas que hacen y lo he visto con los amigos árabes que he tenido, que sí, que el honor entre la familia es como algo muy, muy sagrado y que a veces tóxico. Exacto, a veces tóxico, sí, totalmente. Mientras que acá es tóxico más bien todo lo contrario, es decir, que les vale verga, pueden hacer una cosa y representando a la familia y hacen eso, dañando el apellido, dañando a la familia en general y les vale verga. Sí. Obviamente les da igual, exacto. Podemos ahora pasar a un punto, podemos para ir cerrando, que sería un punto interesante, que sería tú porque me imagino que allí también, aparte de árabe, te presentas como latino, o como alguien que vivió en Venezuela. ¿Cómo ves tú así, con esa visión de alguien que vivió en Venezuela, el vivir ahorita en Trinidad y Tobago? Mira, Trinidad y Tobago, en cierto aspecto, ¿vale? Como un país caribeño, tropical, tiene cierto parecido y semejanza a la cultura venezolana en ese aspecto, porque nosotros también de alguna manera compartimos el clima, el Caribe, claro. Exacto, y este calor caribeño, ¿no? Claro. Cultural. Obviamente aquí la cultura de Trinidad es totalmente distinta en ese sentido, porque aquí la cultura más significativa o más emblemática o más arraigada viene de África y de la India, y esto lo puede confirmar Gastón. Fíjate tú que él estuvo en una conversación, estuvimos comentando que él estuvo aquí. ¿Por cuánto tiempo, por cierto, estuviste? Yo estuve por 2 meses. 2 meses y creo que una semana más. Y ¿cómo se le llama? El encargado, el dueño de donde nosotros estábamos alquilando, era un hindú. Y entonces, y tenía, creo que su mamá, no me acuerdo, o su hermana, que también era, obviamente, hindú. Pero, o sea, él era bastante chill, por así decirlo, bastante chill. Y bastante abierto a otras ideas, porque también en ese lugar donde él alquilaba, iban cubanos, iban muchos turistas. Iban turistas, pues. O sea, como la parte de Puerto de, ¿cómo se llama? Puerto España, perdón. La parte de Puerto España, es la zona más turística, por así decirlo, además de Tobago. Y entonces, de alguna manera, sí. De alguna manera. La más moderna. La más moderna, exacto. Y entonces, como ahí está lo más concentrado de modernidad, ahí van los turistas y ahí está un montón de personas que están alquilando, pues. Y bueno, al menos no sé cómo es en otras partes de Trinidad y Tobago, pero al menos en esa parte la gente era más abierta. Pero en otros países de Trinidad y Tobago. Yo estaba diciendo en otros países, no en otras partes. Pero algo, no sé si tú lo hayas notado, Saleh, pero hay una cosa que yo he notado, que es que, o al menos una mala experiencia que nosotros tuvimos, que nosotros fuimos una vez a una playa, perdón, a una costa, que nos habían invitado. Y otros trinitarios nos estaban diciendo a nosotros, porque por piel así más blanca, que éramos traficantes. The fuck? Que éramos traficantes de droga. O sea, la connotación también racista de que está en Trinidad. Pero no sé si tú lo has vivido. Sí, eso sí existe. Obviamente el racismo es algo que resalta aquí en Trinidad. Pero lo que estás diciendo en concreto, ¿no? De que te hayan tildado de traficante,
esto como nosotros como personas más conscientes, más inteligentes, ¿no? Soy un hijo de puta, pero no. Lo digo en el sentido de que nosotros podemos comprender de que nosotros no podemos meter en el mismo saco a estas personas que te tildaron Claro. Sí, de traficante, no nos podemos meter en el mismo saco y decir que representan a la Claro. sociedad. No, obviamente. No, Sí, obviamente. aquí existe el tráfico, aquí existe la trata de gente, existe el tráfico de claro. drogas, de armamento, de todo lo que se pueda traficar. Creo, ¿Ok? creo que en todos los Bien, se le países. dice que bueno, yo por algo estoy acá. No, pero yo creo que en muchos países, por no decir en todos, tienen los mismos problemas, pues. Bueno, sí, Sí, sí. de criminalidad. Pero o sea, está esa connotación de hacia el extranjero, pues, por así decirlo. O sea, Sobre todo el venezolano. Sobre todo el sobre venezolano. todo el ¿Qué venezolano. has visto tú con el tema de los venezolanos? Allá en Trinidad. En Trinidad. Ya, coméntanos de Trinidad, ¿qué es Trinidad? Coméntanos a mí por encimita un poquito, porque la gente sepa qué es Trinidad y todo. Mira, Trinidad y Tobago es una comida muy popular aquí sí, serio. Trinidad y Tobago Máster en es comida. una isla caribeña como las demás, más Dos. que todo habitada hoy en día por, supongo, entre 1.700.000, 600.000, tiene 1.600.000, 700.000 habitantes. Epa, no se vale googlear. ¿No? No se se vale vale googlear. googlear o un artículo de Wikipedia, no se vale. No, yo no googleé nada. Mira, aquí tengo las manos. Estudió. Estudiaste. Estudiaste. En el caso. No, o sea, es cultura general tampoco. Que Daniel no sabe dónde está parado él ahorita. Ajá. Ah, continúa, dale. Sí, bueno, el caso es que, bueno, la gran mayoría de los turistas, si bien aquí hay una diversidad enorme y el multiculturalismo aquí resalta, sobre todo, dejando a un lado que aquí hay personas de diferentes etnias, aquí una gran población, una cantidad que vale la pena, pues, de población de gente, valga la redundancia, de personas que han viajado fuera del país, ¿vale? Pero también es muy obvio cuando una persona, dependiendo de quién sea, ¿no? Obviamente, pero cuando una persona salió del país, bueno, aquí tú puedes obviar eso. Se nota en su forma de hablar contigo, al dirigirse contigo, al actuar, a la hora... sí, lo puedes notar. ¿Aló? El chamo se cortó. No me digas eso. Aló, Ah, no. No. Ajá. ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Esa parte la Sí, podemos bueno, cortar. tú puedes notar eso. ¿En dónde se cortó? Para ver si continúa. No, yo no voy a cortar nada, sigue. No, que le está preguntando que dónde se dejó de escuchar. La parte de cuando estás diciendo que cuando eres extranjero te tratan distinto. No, cuando una persona viaja al extranjero Ajá. trata distinto. Exacto, ¿verdad? eso. Sí, ¿por qué? Porque mira, generalmente el trinitario, tú puedes distinguirlo, el trinitario que ha salido del país al que ha estado o ha vivido toda su vida aquí. Lo puedes distinguir si es que no tiene familia, ¿ok? Del extranjero, o si no es un extranjero directamente. ¿Por qué? Por su forma de ser. Tú puedes identificarlo si tienes por lo menos un cierto tiempo aquí y tienes contacto con ellos, pues sobre todo si trabajas de atención al cliente, como es mi caso. Y ellos mismos te lo admiten, ellos de hecho se reconocen en ese aspecto. Entonces, eso también, aparte de eso, aquí la gran población también no turistas, sino de inmigrantes, mejor dicho, Okay. de este país son venezolanos, como tal, venezolanos, por lo menos hispanos, ¿no? Más o menos qué cantidad de venezolanos Son sabes que hay. Mira, hay una cantidad enorme. Por lo menos las que por lo menos están al tanto de ellas, por lo menos son una cantidad por lo menos las oficiales, Oficiales, claro. entre 17 a 20.000.
17 a 20.000. Pero el país, por lo menos, ojo, esto sin contar a los que entran y salen, ¿ok? Claro. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces son los que están como radicados como tal. Legales. Sí, exacto. Pero radicados aquí de forma ilegal son, de alguna manera, si no son la mitad, son un poco más de la mitad de la población de venezolanos que hay aquí. Porque en su gran mayoría son refugiados, ¿ok? Entonces, aparte de eso, obviamente ya este tráfico de personas, ¿no? Ya no es como antes, sobre todo los viajes por lo menos, no es como antes porque obviamente hoy en día se necesita visa para el venezolano para poder entrar a Trinidad y obviamente ya no es tan fácil. ¿Por qué? Por obviamente la cantidad de inmigrantes que hay aquí. Entonces sí, básicamente eso. La cultura, mira, yo hasta ahorita no he sabido adaptar, para ser honesto. Para los 5 años que tengo aquí. Y 5 años Y ya, no es pienso. bastante. Sí, y no pienso adaptarme, honestamente. La respeto, me parece una cultura. A ver, no me parece. O sea, me parece bien, ¿ok? Pero no es algo que me llame la atención. Sé cómo es, obviamente he vivido, pero entiendo porque es algo natural, ¿no? Claro. Algo natural de cualquier persona crecer bajo una cultura y sentirse de alguna manera, en la gran mayoría, identificados con ella. Pero sí, digamos eso, pues. En cuestión de gastronomía hindú africana. Y son muy básicos, sobre todo con los pimientos, o con las pimientas en general. Daniel, Le echan confirmo. demasiado. Chamo, Dependiendo, a ver, la comida por lo menos más popular aquí, o más comercial, callejera, son el roti y el doubles, que básicamente es como eso, con salsas. De hecho, aquí la salsa dulce del mango, por ejemplo, del tamarindo, son muy populares. y también los gyros. Son muy básicos para también los la gyros. gastronomía, pues, ¿Los en qué? general. Los gyros. ¿Qué es Jaigo? Bueno, Gyro. los gyros son una copia de lo que es el shawarma, lo que es el burrito, el taco, Sí, pero es bastante. o el enrollado, o el pepito, como Sí. le dicen. Entonces, sí, pero lo que pasa es que, claro, el gyro, si bien no es un nombre originario de aquí, es más que todo, si no me equivoco, de Grecia, proviene de Grecia o Turquía, no estoy seguro, alguno de esos dos países. Sí. Pero el gyro es una combinación de culturas. El gyro es entre shawarma y cultura trinitaria. ¿Pero a qué me refiero con esto? Es una combinación entre, por ejemplo, el shawarma normal, de Siria, por ejemplo, vamos a suponer. Se le echa, el pan, la crema de repente de ajo. Hay personas que le echan papas fritas dentro del enrollado y la carne. Y eso es todo. Eso es todo. Y a comer. Es muy simple, es mucho más simple que un shawarma. Sí, un shawarma es muy simple, muy sabroso. Algo así como un taco que también es Aquí bastante no. simple. Muchas veces solamente la carne y Y listo. vas a hacerlo. Y para adentro. Ya. Aquí, ¿Y para qué? ¿Y para qué? Por ejemplo, se le echa. Daniel haciendo un chiste. Aquí, por ejemplo, se le echa el gyro, que es como la representación De la del comida. shawarma en el extranjero. Sí. Ah, ok. Sí. No, pero yo vi cuando yo estaba allá, yo vi mucho más gyros que rotis o doubles. Bueno, pero también Ahorita está mucho más. pero- Mucho más, de hecho. pero también he visto unas cosas muy extrañas. He visto allá hay Domino's Pizza y una vez yo fui y también hay un macro, una especie de macro, pero pero Qué smart. hay gente, exacto, sí, hay gente que se compra una pizza y le echa salsa de tomate, ketchup encima. Bueno, creo que eso O- lo he visto en varios O lugares. le echan mostaza encima. O sea, ya tienen la pizza y le echan esa salsa. Y las pizzerías tienen esa salsa ahí para que le echen. Exactamente. Aquí son amantes fervientes de la salsa. Sí. Aquí la salsa, de hecho, en varias oportunidades,
obviamente con clientes que conozco, les digo, ¿tú estás seguro que estás pidiendo un gyro de carne o un gyro de salsa? Porque, marisco, definitivamente se pasan, abusan Bueno, de la salsa. ya va, en Venezuela con las empanadas, por favor. En Venezuela está en la constitución de que cada mordisco tiene que tener Su salsa. su salsa. pero Y su respectiva guasacaca o salsa de ajo. Exactamente. Totalmente. Y eso es algo en común que tienen ambos países. Por eso, eso es una de las cosas que tienen. Bueno, de hecho, cuando yo comía shawarmas en Aquí Venezuela, le sí. echaba bastante salsa de garbanzos o de ajo. Claro. sí, pero una cosa es que nosotros le echemos la salsa que va con la comida y otra cosa es que agarra una pizza y le eche salsa de ketchup, salsa de tomate a esa vaina, o mostaza. ¿Quién? ¿Quién? No es contigo. No, ¿quién te preguntó? Ah, sí, marico. Sale, no se dio cuenta de lo que pasó. No. Nosotros tenemos un chiste interno con el quién. Con el Pero un quién. dato. Exacto, ¿quién te preguntó? Así Ah, que bueno. Daniel, Mira, pero un dato. Tú a la hora en la que le echas al shawarma ketchup, Ah, no. le estás quitando la esencia. no. Eso es pena de muerte. Esa es pena de muerte. No, ketchup un shawarma, marico, tú eres loco, weón. Salsa de ajo, salsa O de garbanzo. O sea, yo no apoyo lo que dijo. Salsa de ajo, salsa de ajonjolí o yogur. O salsa de garbanzo también. Claro. Ya te he dicho, se fue ya. Y sí, básicamente eso. No soy fanático de la gastronomía de aquí, pero hay que admitirlo. Tienen buena comida dentro Sí. de lo que cabe. Si bien es poca, pero sí tienen buena comida. ¿Por qué? Porque es natural, de alguna manera. Porque, marisco, no utilizan tantos condimentos en el sentido de tantas vainas artificiales, ¿ok? ¿Por qué? Me refiero, por ejemplo, a pimientos. Aquí utilizan muchos vegetales. Las salsas en su gran mayoría que utilizan dulce. Son Vienen naturales. de la fruta. Ah, mira. Exacto. Son muy artesanales también. Utilizan mucho marisco, papa, yuca, ¿sabes? O sea, es que por eso es lo que tienen en común, por ejemplo, con Venezuela, por decirlo de alguna manera. Sí. Las sopas también. Sopas también tienen las mismas sopas parecidas a las de Venezuela, pero las de Venezuela son mejores. Las cosas como son. Ajá. ¿La arepa es de dónde sale? ¿La arepa es de dónde? ¿Cómo? ¿La arepa es de dónde? ¿De Venezuela o de Colombia? Marisco, por favor. Venezuela. De hecho, aquel día cuando vi la foto que habían sacado, no me acuerdo, una página de Instagram que habían publicado ahí que Disney, ¿vale? En la película está Encantado, creo que era. Ajá. Donde habían puesto una imagen de una arepa, ¿no? Ajá. Y porque la película representa a Colombia, o se trata sobre Colombia, la gente de la publicación dijo, no, bueno, como pueden ver, hasta Disney dice que la arepa es colombiana. Pero de pana le vas a creer a Disney. Disney que distorsiona toda mierda. De pana tu fuente es Disney. Bueno, O sea, bueno, Fuente que sí, Disney. poquito la corte. la otra vez Disney, Sí. por la película de Coco, quiso comprar los derechos de autor del día de la festividad del Día de los Muertos. A comprar La feria del Día de los Muertos, comprarla. O sea, el concepto del Día de los Muertos. Ah, buenísimo. No, Dime. una corporación internacional comprando. Pero que pronto se compran la arepa también. Empiezan ahí a sacar. Y cuando veamos series de americanas, empieza a salir ahí, qué sé yo, marico. ¿Cuál es una serie popular así de Disney? Ya no sé. Se me olvidó todo. Ni idea, ya. No sé. No sé, no veo Disney. Ya tampoco. Yo nunca he visto televisión. No, mentira. Tampoco así, pero... Disney. Tengo años que no veo. Bueno, Disney Plus ahorita está así con... Disney Plus está Bueno, así si con... se lee Invencible, no me quejo. No, ese es Dale, Amazon. Ese es Amazon. XD. Mira, así yo sé de televisión y Bueno, series y esas cosas. Bueno, ¿Se dan cuenta? Aquel día me dio gracia porque estaba viendo por casualidad la cuenta de DJ Khaled. DJ Khaled, que sí. sería, que es palestino, por cierto. Ah, mira, no Para que sabía. sepa, dato Sí. ahí, Dato es de curioso. origen palestino. El carajo estaba haciendo arepas. A la verga, ¿qué? Que anda como una Seriedad, chava. marisco. A la Y el tipo verga. dijo, aquí, we have here arepas. Lo dijo así. The And fuck? as you can see, guys, we have arepas. Y yo tipo... ¿En serio? ¿Está con una venezolana? No. Ok.
Está Que soy jodiendo. yo, vale, que soy yo, mano, tú eres maricón. Americana, creo que de origen árabe. También, una huevona, vale. Mierda. ¿Se dan cuenta cómo comenzamos hablando de la hispanidad y terminamos hablando de comida? De arepa. No, de Trinidad y Tobago. de Bueno, Trinidad y Tobago. como dice un disco. ¿Saben qué es lo gracioso? ¿Sabes qué es lo gracioso? Ajá. Bueno, aunque no parece tan gracioso, pero el nombre del hijo del carajo este, DJ Khaled, se llama como el presidente de Siria. Y el tipo no de tantos nombres que hay en la vida. ¿Cómo se llama el presidente de No, Siria? pero, Assad. sí, otro dato también. Assad, el nombre del presidente de Siria significa en realidad, el significado es león. León. Sí. Verga, Ah, basado. con razón entonces se llama así, pues. Sí, El león de Siria. como El dice, león de Siria. como dice el título de un disco de DJ Soler, sufriendo en el éxito. Ah, sorprenden el éxito y sale con un coñazo de cadera. y Coño, vaina. esa cadena y todo eso, Y sale con una cara de sufrimiento, así. ¿De como que quién? casi llorando. DJ Khaled. Yo escuché DJ Sale, huevón. Yo también, ¿han sacado esa música o todavía no la han lanzado? Ay, yo Oye, no- esperamos tu disco, Salem. Mira, pongan en los comentarios. Bueno, si es que hay gente, Si es viendo que hay esto, gente que ve. que llegó hasta este punto del video. Pongan que escucharon. Si fue DJ Khaled Sí. o DJ Sale. Ah, yo escuché DJ Sale, pero mira, sí va a haber comentarios, no te preocupes. Yo le dije a mi mamá que iba a salir. Venga, vieja. ¿Cómo? No, tú eres loco. Ay, por lo menos vamos a tener a una persona que va a ver el video hasta el final. Stone. Así que Sale, Stone. sale, dime, hola mamá. Salí en las polis. No, mamá, en YouTube, yo decía en televisión. Pero mira, va a ser fino porque mi mamá va a escribir en árabe y de alguna manera van a decirte, bueno, nos volvimos internacionales. Bueno, sí, Exactamente, sí, Hagamos sí. esto con Exactamente, exactamente. Vamos a ver si hacemos contratos de sponsor ahora con. Con una marca. Claro, internacional, Chaguarma. otro nivel. Chaguarma, una marca de Chaguarma. Bueno, podemos ir Pasado. despidiendo por aquí el capítulo El con el capítulo. pana Saleh. Sí, muchas gracias, Saleh. Muchas Sí. gracias al pana Saleh, el cual se tomó su tiempo. Bueno, dejamos acá el Instagram de Saleh para que vayan y le digan. Ojo, mira, Saleh tiene una vaina que si le das $5 por PayPal, dice lo que tú quieras con la voz que tiene. Entonces, tipo, no sé, le pueden decir Saleh. ¿Ah? Eso se llama OnlyFans. No, pero eso se llama OnlyFans, pero ahora. O sea, no, porque No, Eso se llama Fiverr. De eso que quieren que la contestadora Ah, contestadora del teléfono diga algo cool así, entonces bueno, con la voz de Saleh. con la voz de Saleh, mira, por ejemplo, habla inglés, español y árabe, entonces mira, Bueno, ahí te tienes mira, tres qué idiomas mejor, en qué tu mejor que manera de despedirnos que Saleh el que lo diga con su voz. Que Eh, diga, nos vemos hasta la próxima en De Las Poli, muchas gracias por vernos. Claro, Y vamos, un saludo Saleh. a todos. Saleh, te damos la El oportunidad. honor. El honor. No, gracias, claro, el honor es mío. Pero vamos a ver, vamos a tratar de decirlo con voz de locutor, ¿no? Pero ya va, ¿qué quieren que diga? Hasta la próxima, nos vemos, muchachos, algo así. Sí. Sí, gracias por vernos ante Las Poli, algo por el estilo. Vamos a ver qué. Ya. Y bueno, gracias por vernos en la de las polis y hasta la próxima. Mira, Nos vemos, pana. Pasado. Viva Cristo Rey.